Gracias. Que lleva por título de que hablamos cuando hablamos de diseño social, porque su objetivo es clarificar aspectos de este concepto, ¿no? Entonces, tenemos por un lado, tenemos a Raquel Pelta en Barcelona, ahora, en este momento. Raquel es doctora por la Universidad de Barcelona, es miembro fundador de la Fundación Historia del Diseño allá por el año 2006, y es profesora de la Universidad de Barcelona y investigadora. Sus investigaciones se han centrado en el diseño social y el codiseño aplicado al ámbito social. En el otro lado tenemos a María Ledesma en Buenos Aires. Hola María. María es doctora en diseño, investigadora y ensayista y novelista. Ha escrito libros sobre diseño social, pero también novelas. Y actualmente se dedica al diseño social. Entonces, ahora vamos a ver sus presentaciones y luego pondremos en marcha el diálogo. Venga, yo me fundo, desaparezco. Bueno, creo que empiezo yo. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Bueno, pues en primer lugar, gracias Isabel por invitarme a participar en esta serie de diálogos que organizáis desde la Fundación, y gracias también a María, porque cuando contacté con ella para proponerle que estuviera conmigo esta tarde, pues aceptó. María es una persona que admiro desde hace muchos años y es un honor compartir con ella este espacio virtual, ¿no? Y por supuesto, pues gracias también a Ana y a Cecilia por hacer posible pues, esta conexión, ¿no? Gracias a vosotros y vosotras que asistís en directo a esta charla. Y bueno, pues voy a comenzar, ¿no? Tengo que decir que yo me he dedicado a la historia del diseño durante muchísimos años, pero en el 2015, gracias a esa dedicación a la historia del diseño, que siempre ha estado muy centrada en temas políticos y sociales, yo me pregunto cuál es el alcance y los límites del diseño social, sobre el que había tanta especulación y hay tanta especulación sobre sus posibilidades, y eso me lleva pues, a estudiar un máster en trabajo social y a indagar de una manera más profunda en el diseño social, ¿no? Por eso en los últimos años, desde 2015 aproximadamente, ya un poco antes, pero me dedico específicamente a investigar en temas de diseño social y en codiseño. Ya no solamente desde la parte teórica, sino desde la práctica, ¿no? Desde trabajar con colectivos en riesgo de exclusión social. Tengo que comentar que desde aproximadamente el año 2015, ya un poco antes, quizá a partir del año 2012, el término diseño social se ha popularizado hasta el punto de que se ha convertido en una especie de comodín que se usa sin mucha reflexión y que se emplea de manera imprecisa para designar toda una serie de proyectos de diferentes tipos, ¿no? Que van desde la inclusión de los usuarios, pasando por temas relacionados con la sostenibilidad medioambiental, con la resolución de problemas públicos, con la creación de servicios para los ciudadanos, hasta el diseño de productos para situaciones de emergencia o de elementos de comunicación que promueven acciones activistas de reivindicación y de protesta. Y por otro lado, ese término, así usado de una manera tan amplia, convive y a la vez se confunde, pero también actúa como paraguas con otros enfoques y con otras denominaciones que han ido surgiendo con fuerza desde comienzos del siglo XXI, pero que parecen estar teniendo menos éxito entre los diseñadores que este término de diseño social. Entonces, entre esos términos pues, han estado el de diseño para el bien social, diseño para el impacto social, para el bienestar, para la transformación social, para el cambio social, etcétera, ¿no? Denominaciones que todavía escuchamos con cierta frecuencia, pero que son menos frecuentes en estos momentos que hace algunos años, porque, como os digo, predomina mucho más el uso del término diseño social como una especie de paraguas. Y en numerosas ocasiones, además, se confunde con el diseño para la innovación social. Y os voy a compartir la pantalla, porque aquí ya voy a poner una serie de citas y voy a buscar aquí, un segundito, mi presentación. ¿La estáis viendo bien?
porque yo ahora no os veo y entonces Sí, sí, se ve bien. a mí me veis, Se pero ve. yo ya no veo, no os veo a vosotros y vosotras. Entonces, como os decía, muchas veces se confunde con la denominación diseño para la innovación social, quizá debido a que como autores especializados en innovación social como Mulgan han comentado pues lo que estáis viendo aquí, ¿no? Que la innovación social está relacionada con actividades y servicios motivados por el objetivo de satisfacer una necesidad social. Y eso es lo que hay veces que confunde. Y hablaremos un poco más sobre esta cuestión de las necesidades, de los problemas, pero es una cuestión que quizá hablar de necesidad social y hablar de objetivos sociales pues hace que se confundan estos campos, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, cuando se habla de innovación social, Arenilla y García, por ejemplo, han comentado que el componente social, como veis aquí en esta diapositiva, esta cita que he sacado, determina las características de los medios que se tienen que utilizar para su consecución. Y aquí me gustaría resaltar la cuestión de que, digamos, se orienta a preservar derechos y libertades básicas que se convierten en algo fundamental, ¿no? Esos principios de preservar derechos y libertades básicas, pues están compartidos directamente con el diseño social, porque si no cumpliera con esos principios ya no estaríamos hablando de diseño social, están en su propia esencia. Y por otra parte, autores como Hilgen, Serravalle y Emilson, pues como os pongo también aquí, describen el diseño para la innovación social como un campo del diseño cuyo objetivo es desarrollar, como os indico, nuevas ideas y soluciones en respuesta a necesidades sociales. Esto de que en respuesta a las necesidades sociales, pues es algo que coincide con la definición que ya daban en el año 2002 de diseño social Víctor y Silvia Margolin, que aseguraban que el diseño social se dirige principalmente a la satisfacción de las necesidades humanas. Ahora bien, para autores como Mancini, la confusión entre diseño para la innovación social y diseño social, pues digamos que es un error, porque, por ejemplo, para Mancini, la innovación social produce innovaciones significativas y soluciones basadas en nuevas formas sociales y en modelos económicos que son inéditos, ¿no? Él indica además que produce cambios sociales hacia la sostenibilidad que incluyen no solo a las personas pobres, sino también a las clases medias y altas. Luego hablaremos un poco de esto, porque el diseño social muchas veces se asocia con personas carentes de recursos económicos, pero digamos que esa es una visión bastante restrictiva desde mi punto de vista y además desde mi experiencia en el ámbito del trabajo social, ¿no? Frente a esta idea de innovación social, Mancini defiende que el diseño social se ocupa de problemas que no son tratados ni por el mercado ni por el Estado y en los que las personas involucradas normalmente no tienen voz. Desde su punto de vista, el diseño social tiene un carácter ético, pero él lo vincula con la caridad. Una idea, esa vinculación con la caridad, con la que yo no estoy de acuerdo. Y además, tampoco estoy de acuerdo con que trata de problemas no tratados por el Estado, por ejemplo, porque si no, la existencia del trabajo social no tendría sentido. El trabajo social se realiza muchas veces bajo el ala del Estado, ¿no? Entonces, el diseño social muchas veces está implicado en proyectos de carácter social que están promovidos por organizaciones e instituciones del Estado o por trabajadores sociales o educadores sociales, etc. Por todo esto que acabo de comentar, se podría decir que, como han dicho Guy Ullier y Lucy Kimball, la denominación, el término diseño social es una denominación incómoda. Y desde mi punto de vista, esa es una denominación incómoda porque la palabra social en una de sus acepciones, que es perteneciente o relativo a la sociedad, designa un concepto demasiado amplio e inconcreto, de modo que hay quienes señalan que todo el diseño es social. Por ejemplo, aunque esto es lo que comenta Stefan Vial, por ejemplo, pero que también luego él ha hablado del diseño social, pero aquí dice, digamos que sintetiza esa mirada que tienen algunos diseñadores y algunas personas de que el diseño es social por propia naturaleza y porque los productos de diseño tienen un impacto social. Eso es indudable, evidentemente, y por eso también hay quienes consideran que hablar de diseño social carece de sentido e incluso que hacerlo, que hablar de ese diseño social supone que hay un diseño que es social y otro que no lo es, lo cual da lugar a una visión maniquea que divide entre un diseño bueno y un diseño no tan bueno. Sin embargo, para otros, entre los que yo me incluyo,
el diseño social no es solamente una perspectiva, sino que es también un ámbito de práctica del diseño, es un ámbito emergente de práctica. Y en este caso, el término diseño social se emplearía para designar una especialidad del diseño, que como os digo es emergente, para cuyo ejercicio, desde mi punto de vista también, se necesita una formación complementaria a la que actualmente reciben los diseñadores y diseñadoras. Mi propia experiencia en el ámbito de lo social, trabajando en intervenciones en los entornos de la educación y de educación social y del trabajo social en entornos de personas en riesgo de exclusión social, me lleva a creer que esa formación es necesaria, porque se producen muchas veces conflictos que si no tienes una formación básica o no tienes la capacidad de trabajar con otros actores especialistas en el tema, son bastante difíciles de llevar a cabo, ¿no? Esa idea de que se necesita una formación complementaria y específica para trabajar en diseño social, también de ello hablaba también William Drentel ya en el año 2012, que decía que el diseño social definía un nuevo tipo de diseñador y requeriría una capacitación más amplia necesaria para conectar con las partes implicadas en los proyectos de carácter social, ¿no? Esa conexión con las partes implicadas es muy importante y hay que tener una serie de conocimientos básicos sobre dinámicas de grupo, sobre cómo establecer las vinculaciones con las personas, sobre cómo derivar a las personas hacia otros que pueden hacer contención a veces emocional, etcétera. Si queréis después lo podemos hablar. Ahora bien, desde mi punto de vista, si entendemos el diseño social como una práctica, en realidad de lo que deberíamos de hablar es no de diseño social, sino de un diseño para el ámbito de lo social. Un concepto de lo social, entre comillas, que también es complejo y nada fácil de delimitar, como demuestran las reflexiones y los debates en torno a él que ha habido desde hace aproximadamente 2 siglos en el ámbito de la sociología. Desde los años 70 del siglo XX, por lo menos, se habla de lo social como vinculado al ámbito del bienestar social para promover mayor acceso a bienes y servicios disponibles y para asegurar una mejor distribución y aprovechamiento de estos, como dice en este caso Campos, ¿no? De ahí que este concepto se emplee también para relacionarlo con esos sectores sociales como la educación, como la vivienda, los servicios sociales, la seguridad social, pero también a referirse a áreas problemáticas, a situaciones problemas, etc. Y esto hace que las acciones de quienes actúan en el terreno de lo social, entendido de la manera que acabo de comentaros en relación con esos sectores sociales, se centren en lograr el bienestar de los individuos, de los grupos, de las comunidades y digamos que aunque se presta especial atención a las personas en dificultad social o en riesgo de exclusión social, no solamente estamos hablando de acciones referidas a la pobreza económica, que es algo con lo que se ha relacionado el diseño social. El diseño social siempre se está hablando como de colectivos marginados que son pobres. Si realmente observamos cómo trabajan en el mundo de lo social los especialistas en el tema, como son trabajadores sociales o educadores sociales, el rango de intervenciones es mucho más amplio. Y asimismo, además, digamos que hay relacionado con todo esto la idea de que el concepto de bienestar social es una aspiración profesional y es la búsqueda de soluciones a los problemas que dificultan el desarrollo de los individuos y de los grupos. Y eso es a lo que aspiran también quienes pretenden o quienes se dedican al diseño social. Como os digo, a buscar soluciones a los problemas, a ayudar, ¿no? a lograr un bienestar social. Pero digamos que no hay que olvidar además que lo social, desde una mirada sociológica, implica una perspectiva sistémica, en la que es necesario tener en cuenta el entramado de relaciones entre los diferentes actores sociales, los individuos y colectivos, así como también las estructuras mediadoras, entre otros factores. Y esto lleva a pensar que la práctica del diseño social va más allá de realizar, por ejemplo, un cartel para una ONG o un artefacto, por ejemplo, para poblaciones con difícil acceso al agua para que la puedan transportar y almacenar. No digo que esto no sea diseño social, dado que los objetivos son sociales y que muchas veces esos artefactos responden a una demanda del sector social, una demanda social, pero sí me parece importante no perder de vista
que buscar soluciones a los problemas que dificultan el desarrollo de los individuos y de los grupos pasa por incluirlos en los procesos, por hacerlos participar activamente en la definición de sus necesidades y de sus problemas y también de las decisiones que se toman en torno a ellos y a ellas. Porque de lo que se trata básicamente, y esto lo tomo prestado del ámbito del trabajo social y de la educación social, de lo que se trata es de empoderarles, de empoderar a esas personas, de darles voz, y eso también lo podemos llevar al ámbito del diseño social, con lo cual el diseño social, en mi opinión, pues tiene que trabajar en torno a esto de incluir a las personas en los procesos de definición de problemas, necesidades y, como os digo, de toma de decisiones sobre lo que hay que hacer para resolver esos problemas o atender esas necesidades. Y todo esto lleva a diseñar no solo en línea con lo que decía Jeremy Myerson en 2010, esperad que no sé qué ha pasado aquí, que no sé qué, se me ha movido una diapositiva, pero bueno, Jeremy Myerson decía en 2010 que se está produciendo un cambio de paradigma del diseño al diseño con la gente. Y esto está sucediendo en el diseño en general, pero también es en el diseño social. Y en el diseño social, ese diseñar con es un elemento clave, porque lo social ha de estar en todo el proceso. Y hay que ese proceso vaya muy a menudo de la mano del codiseño, del diseño participativo, como metodología. Cabe recordar además que el codiseño tiene raíces políticas, porque sus orígenes están en el diseño participativo que surgió en los años 60 y 70 del siglo XX como un producto de una toma de conciencia sobre la necesidad de que los ciudadanos participen en las determinaciones políticas que les afectan más directamente en sus vidas. Y en ese sentido, aunque el codiseño actualmente se aplica en el sector comercial, ocupa un lugar relevante en los proyectos de diseño de servicios públicos, en los proyectos de carácter social, porque se orienta a la mejora de la sociedad a través del incremento del capital social de las personas y de los grupos que trabajan en los procesos, que intervienen en los procesos participativos y también de su empoderamiento. Y por eso el codiseño es una metodología que encaja perfectamente con los fines y los valores del diseño social. Y precisamente la mayoría de las definiciones, bueno, deciros también que antes de esto, que el codiseño se ha considerado fundamental en estos momentos para afrontar problemas de gran complejidad, como una metodología y un enfoque adecuado para afrontar problemas de complejidad. Y precisamente por esto me lleva a comentar que la mayoría de las definiciones que se han dado de diseño social están muy relacionadas con la idea de que las prácticas de diseño social se orientan a la resolución de problemas o de desafíos sociales, ¿no? Os voy a poner algunos ejemplos, pero por ejemplo Ernst y Trump pues comentaban en 2013 que el diseño social se preocupa por el desarrollo de productos y servicios para resolver problemas sociales y para ayudar a la sociedad. O, por ejemplo, Ingrid Burke señalaba que el diseño social es la aplicación de principios generales a realidades sociales y de diseñar maneras para abordar cuestiones sociales. Está hablando de cuestiones relacionadas con los problemas sociales, con los desafíos sociales, etc. En esa línea, por ejemplo, Joanna Chukier ha dicho que es un proceso de enfrentarse a desafíos sociales y de diseñar soluciones para una sociedad mejor. Entonces, una práctica también interdisciplinar y colaborativa, porque tenemos que trabajar con los usuarios, con las personas implicadas y también con personas de otras disciplinas que son expertas y expertos del ámbito de lo social o del ámbito de las ciencias sociales, humanas, etc. Otra definición, por ejemplo, es la de la Design Commission, que habla de que son prácticas y métodos tradicionales aplicados en el contexto social. Y aquí yo añadiría, como ya he comentado antes, que además de esas prácticas y métodos tradicionales, pues quienes pretenden trabajar en el sector social pues han de tener ciertos conocimientos, como ya os he dicho antes, que todavía no se enseñan en la mayoría de las escuelas y universidades, porque esas personas se van a enfrentar a situaciones de una gran complejidad y además, como acabo de deciros, se requiere trabajar en equipo en una colaboración interdisciplinar, no solamente multidisciplinar. En este recorrido, pues también hay que mencionar a Mancini, que ya os lo he citado anteriormente,
que él lo definía en el año 2008 en el Congreso Changing the Change que se hizo en Turín, como un nuevo campo del diseño en el que algunos diseñadores se especializaban en la colaboración con trabajadores sociales para resolver problemas sociales agudos y específicos. A partir de 2015, en el libro Design When Everybody Designs, es un libro, como sabéis, dedicado al diseño para la innovación social, lo define de la manera que os he puesto aquí en esta pantalla y que, como os he comentado antes, ya os he mencionado que él habla de que son problemas no tratados por el mercado o por el Estado. Bueno, yo estoy de acuerdo en que no son problemas tratados por el mercado, pero que en algunos casos sí que están tratados por el Estado, no siempre, pero en muchos casos sí. Y él, en este sentido, dice que el diseño social está relacionado con la existencia de situaciones particularmente problemáticas y coincide, por tanto, pues con, digamos, las definiciones de lo social que os he comentado hace un momento, ¿no? Ahora bien, estas definiciones centradas en los problemas sociales no dejan de ser problemáticas, valga la redundancia, porque existen diferentes corrientes teóricas y distintos puntos de vista en torno a la delimitación del concepto de problema social. No voy a entrar en esas corrientes teóricas porque sería muy largo y complejo, pero sí que me gustaría apuntar que algunos autores, como Blumer, por ejemplo, consideran que la percepción de lo que es o no un problema social puede variar con el tiempo y con las apreciaciones de cada sociedad, y que un problema se convierte en social cuando se da un proceso de definición colectiva. Por ejemplo, hace poco, más de una década, en torno a 2008, cuando muchas personas empezaron a perder sus viviendas, el tema de los desahucios pasó de entenderse como un problema individual a considerarse un problema social, ¿no? Todo esto cambia con el tiempo. Por tanto, definir el diseño social en base a los problemas sociales, como os digo, tiene también cierta complejidad. Otros autores, por ejemplo, no están tan de acuerdo con esta perspectiva subjetiva de los problemas, y Kohn, por ejemplo, habla de que los problemas sociales son fenómenos con impacto social negativo en la vida de un grupo considerable de la población, aunque, perdonad, esta es la diapositiva que os quería poner antes, y digamos que Kohn, por ejemplo, lo que dice es que puede haber un problema social aunque no haya un sector de la población considerable que lo haya identificado como problema social, ni haya pensado siquiera en la necesidad de resolverlo. Entonces, aquí os pongo la definición de problema social que hace Johnson, que viene desde el campo del trabajo social, que habla, como veis aquí, de situaciones de funcionamiento social en las que la satisfacción de necesidades de algunas personas o sistemas implicados está obstaculizada, ¿no? Y aquí sí que me gustaría resaltaros una cosa, que es en las que las personas involucradas no tienen posibilidades por sí mismas de remover los obstáculos que les permitan dicha satisfacción. Entonces, ahí es donde entra la ayuda, ¿no? El trabajo que se hace desde lo social. Quizá ese, que las personas involucradas no tienen posibilidades de resolver los obstáculos, sea lo que diferencia el diseño social, por ejemplo, del diseño para la innovación social. En línea con lo que dice Mancini sobre que el diseño social se orienta hacia colectivos que no tienen voz. Sin embargo, también deciros que sobre estas definiciones del diseño social como orientado a la resolución de problemas sociales, pues cada vez hay más profesionales de lo social, fundamentalmente el trabajo social, que consideran que este enfoque de problema social lo que hace es victimizar y resaltar la incapacidad de las personas en lugar de las fortalezas, ¿no? La idea de que si alguien tiene un problema no es capaz de resolverlo y que no es capaz de afrontar esos problemas sociales. De hecho, los más críticos consideran que estamos con esa perspectiva ante una perspectiva asistencialista que otorga el poder y el conocimiento a quien diagnostica el problema y que genera dependencia en las personas que lo sufren. Por eso, en las últimas décadas, algunos profesionales de lo social prefieren emplear el término estresores, que son los cambios externos o internos que las personas perciben como amenazantes, conscientes de que hablar de problemas sociales supone atribuir cierto grado de incapacidad, a los individuos para manejar sus propias vidas. Algo que está en contra de la óptica del empowerment, del empoderamiento, que cada vez está más presente en los proyectos sociales,
con la idea de que hay que explorar e impulsar el potencial de las personas, de grupos y comunidades para que sean capaces de alcanzar sus propias metas y sus propios fines y que de paso se incremente su poder personal, interpersonal o político, de modo que actuamos para mejorar sus propias soluciones, sus propias situaciones, pero que esas personas son quienes impulsan los cambios en esas situaciones, ayudados por los profesionales de lo social. Por eso, digamos que hay quienes consideran que las profesiones de ayuda, y creo que el diseño social puede convertirse en un colaborador esencial en las profesiones de ayuda, no se centran en los problemas, sino también en las necesidades. Esta idea de necesidades, según la teoría del desarrollo a escala humana, se entienden como potencialidades humanas, individuales y colectivas también. Y como dice María José Aguilar Ibáñez, que es trabajadora social, investigadora de trabajo social, dice esto, ¿no? En la medida en que las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad. Cuando careces de algo, también es un motor para que intentes lograrlo, ¿no? Para que te motives. Y quizá por eso, porque también hay quienes ven el diseño social no solamente enfocado en los problemas sociales, sino en las necesidades, siga teniendo validez lo que defendían hace 21 años ya Víctor y Silvia Margolin en el artículo A Social Model of Design, que se publicó en Design Issues y que se considera un texto seminal y quizá uno de los más citados cuando hablamos de diseño social. Y digamos, como ya os he comentado anteriormente, tanto Víctor como Silvia definían el diseño social como un diseño que se dirige primero y ante todo a las necesidades humanas, a satisfacer esas necesidades humanas. Para ir entrando en el final de esta parte de mi intervención, pues me gustaría comentaros que desde un punto de vista histórico hay quienes remontan la historia, los orígenes del diseño social en el siglo XIX, vinculado a las ideas de Pugin, de Ruskin, de Morris, pero si lo situamos ahí estaríamos más bien hablando de cuestiones relativas a la responsabilidad social de los diseñadores, a la firme creencia en que los diseñadores y los artistas pueden mejorar la sociedad, que tuvo unas ideas que tuvieron continuidad en el primer tercio del siglo XX, como perfectamente sabéis. De manera más cercana, pues hay que mencionar las ideas de Bucky Fuller, cuando hablaba de diseño integral, cuando decía que tenía que existir un diseñador integral que se preocupara anticipadamente de las necesidades humanas, que tuviera prioridad proveer estándares de vida nuevos y avanzados para todos los pueblos del planeta. Y por supuesto, pues no puede faltar también pues, el libro de Papanek, Diseñar para el mundo real, que todos conocéis, en que él hablaba de un diseño socialmente consciente que equivale a hablar de un diseño socialmente responsable y socialmente comprometido. Ahora bien, como también dijo Margolin en un texto de 2015, esto fueron visiones utópicas. Las bases del diseño social, históricamente hablando, están ahí, pero el diseño social ya no es una perspectiva tan utópica, porque incluso hoy en día se está hablando de diseño social molecular, es decir, de un diseño social que se aplica a una pequeña escala, que es consciente de que no se puede cambiar el mundo, que solamente puedes hacer pequeños cambios, pero que a través de esos pequeños cambios puedes incidir en la mejora de la sociedad. Entonces tiene una perspectiva quizá un tanto más realista, aunque por supuesto no deja de estar inspirada por la idea de que el diseño puede provocar un cambio social positivo y no deja de haber una cierta dosis de utopía en esta visión del cambio social positivo, ¿no? Si nos ponemos más estrictas y estrictos con el tema de los orígenes del diseño social, podríamos decir que como práctica su historia es muy reciente, que se iniciaría prácticamente en el siglo XXI, que vuelvo a decir que el texto de Víctor y Silvia Margolin de 2002 se puede considerar un hito porque empieza a dar orientaciones sobre lo que ya en ese momento era una inquietud que quería convertirse en una práctica, y a partir del año 2008 empieza a moverse en el 2006, 2008 aproximadamente, como Change the Change, y después eventos que ha habido posteriores, pues ha ido creciendo en popularidad. Desde el punto de vista de la historia, el diseño social plantea nuevos retos porque en numerosas ocasiones rompe con el concepto de autoría, ya que muchas veces la metodología es el codiseño,
y no siempre se concreta en formas tangibles. Muchas veces, como yo he trabajado, lo que haces es colaborar con trabajadores sociales y con educadores sociales, proporcionando herramientas que les van a ayudar a identificar cualidades de las personas, a formar, a incrementar el capital social, a construir cohesión de grupo. Entonces, esto no deja un rastro material. Y además, muchas veces es muy difícil de documentar los procesos porque hay implicaciones éticas, ¿no? No siempre hay que siempre preservar la intimidad muchas veces de las personas, de las partes implicadas, hay toda una serie de conflictos que pueden surgir, bueno, es complicado, ¿eh? Entonces muchas veces a mí me ha pasado que hay muchas cosas que he hecho que no las he podido documentar porque no era el momento, porque no siempre puedes utilizar una cámara, no siempre, como os digo, hay un elemento tangible. Y bueno, para casi ir acabando, pues me gustaría poneros las imágenes de un proyecto de Ascrates, que es actualmente es un estudio de Londres, que actualmente se integró en FutureGov, que es una agencia de cambio, como ellos mismos se denominan, que trabaja con organizaciones para la transformación digital, el diseño de servicios y el diseño comunitario, ¿no? Esto es un proyecto que empezó en torno al año 2015, pero que surgía porque en octubre de 2014 en Londres se dan cuenta de que la tasa de obesidad infantil era la más alta del Reino Unido y que más de 1 de cada 3 niños pues, era obeso, tenía sobrepeso, ¿no? Y esto coincidía además con zonas económicamente desfavorecidas que, bueno, según lo estudiado, tienen el doble de posibilidades de desarrollar esa obesidad, ¿no? Entonces, entre 2015 y 2016, la Healthy London Partnership recurre al estudio de diseño Ascrates para poner en marcha un programa de prevención en 3 vecindarios de Londres, que son vecindarios con bajos recursos económicos, y el objetivo era comprender de manera profunda cuáles son los factores locales, conductuales y ambientales, y que incidían en que las personas no pudieran tener una alimentación más saludable, más concretamente los niños. Entonces aquí lo que hicieron fue trabajar con comunidades de distintos distritos y concretamente trabajaron con unos 100 residentes para entender cuáles eran sus necesidades y también ver hasta qué punto estaban predispuestas a colaborar para generar ideas de un modo colaborativo. Entonces, bueno, los diseñadores de Ascrates aplicaron el diamante doble del Design Council como esquema para desarrollar las diferentes etapas del proceso y, por ejemplo, empezaron pues, revisando las investigaciones sobre la obesidad, realizaron visitas de observación a las comunidades, entrevistaron a políticos, a profesionales de la educación y a líderes comunitarios, luego hicieron entrevistas a familias en sus propios hogares y luego implicaron a más de 100 niños para que fueran completando un diario en el que tenían que describir su alimentación, las actividades físicas que iban realizando a lo largo de la semana. Después definieron cuáles eran las áreas de oportunidad para intervenir, se plantearon preguntas como, por ejemplo, cómo se podía involucrar a los niños en la preparación de comida saludable, cómo conectar las actividades relacionadas con la salud para maximizar el impacto, cómo motivar a los padres para que priorizaran la salud de los hijos a la hora de comprar alimentos, por ejemplo, cómo apoyar a los líderes comunitarios locales para que se convirtieran en agentes de cambio en temas de cambio social, en temas de salud y en temas de alimentación saludable. Luego hicieron toda una serie de talleres de codiseño en los que participaron más de 50 personas, padres, niños, integrantes de la comunidad, y entonces aquí empezaron a surgir toda una serie de ideas que, bueno, que se añadieron a las que se habían ido surgiendo en las anteriores fases del proyecto y al final pues hicieron prototipos, storyboards, etc. Esto dio lugar pues a una serie de iniciativas que se convertirían en proyectos piloto en los distintos vecindarios, ¿no? Entonces, muchas veces, como os digo, no hay algo tangible, sino que a lo mejor el resultado final es un conjunto de ideas que se entregan a la organización y luego a partir de ahí sí que a lo mejor se contratan a diseñadores, porque por ejemplo entre las ideas que había era crear tiendas de tentempiés saludables en las puertas de los colegios con alimentos sanos para aquellos niños a un precio además razonable que no podían llevar el desayuno de su casa, pues porque a los padres no les había dado tiempo, etcétera, ¿no?
Entonces, esto sí que habría que diseñarlo. O, por ejemplo, otra propuesta era crear paquetes de recetas saludables a repartir en las tiendas de alimentación, que eso también hay que diseñarlo. Pero en esta fase, muchas veces es simplemente estas ideas que se recogen, ¿no? Como resultado, pues aparte de estas ideas, pues surgieron pues también bueno, una toma de conciencia sobre los factores conductuales que hay en toda esta cuestión de la alimentación infantil, el que muchas veces los padres son personas inactivas que no fomentan el ejercicio físico de sus hijos, que a muchas familias además les falta educación sobre alimentación y sobre las consecuencias del sobrepeso en la salud infantil, etc. Y ya para acabar, me gustaría comentar que me parece necesario profundizar en la definición y los límites del diseño social para evitar equívocos y también para darle una dimensión realista, porque a veces ante determinados proyectos que se etiquetan como de diseño social, yo he tenido la sensación de estar ante el traje nuevo del emperador, tenía la sensación de que era un bluff o que eran proyectos casi de señora de la caridad, ¿no? Y otras veces he sentido que se generan excesivas expectativas sobre lo que puede hacer el diseño en el terreno de lo social y se magnifica su posible aportación, cuando te das cuenta de que los proyectos sociales son muy complejos y que solamente eres una pequeña pieza más en un entramado de relaciones, de propuestas, etcétera, ¿no? Y también he visto que muchas veces de manera inconsciente en los proyectos de diseño social se cae en el asistencialismo, en el paternalismo, en el buenismo de una buena voluntad, pero que a veces esa buena voluntad hace más daño que lo que pretende curar, entre comillas, ¿no? Y bueno, como han señalado Trump y Vial, sin una conceptualización fuerte del diseño social, nuestra transferencia de conocimiento no puede exceder el nivel de compartir mejores prácticas o reflexiones y visiones subjetivas. Yo estoy muy de acuerdo con esta idea y porque creo que además es necesario empezar a construir teoría y esa teoría además muy vinculada a la práctica. Y pues nada, muchas gracias. Esto se me ha quedado aquí del problema, me he vuelto para atrás y yo cierro aquí dejo de compartir. Gracias. Y la palabra María. Me toca a mí entonces. Muchas gracias, Raquel. Bueno, muchas gracias. Tengo que agradecer a Raquel por la exposición de recién, pero también a Raquel por la invitación a estar acá con ustedes. Bueno, a la Fundación de Historia del Diseño, que hace posible el encuentro, a todos los operadores que están haciendo posible el encuentro, y por supuesto a todos ustedes que están allí escuchando y prestando atención, y sobre todo quiero agradecer a Van la Lettre, a las posibles preguntas que luego aparezcan, porque seguramente de esas preguntas, de ese diálogo, es donde comience a fortalecerse este concepto que, como Raquel misma ha marcado recién en esta exposición formidable, es un concepto demasiado ambiguo, un concepto demasiado lábil todavía, y sin embargo, a pesar de esa ambigüedad y a pesar de esa labilidad, desde mi punto de vista, es un concepto que merece y debe ser tratado y fortalecido teóricamente. A eso voy con mi exposición. Voy a comenzar de la misma manera que comenzó Raquel, hablando de la necesidad de distinguir las acciones de diseño, las acciones sociales que realiza cualquier acción de diseño, de esta modalidad que llamamos diseño social. Porque no hay duda, es indudable, que toda participación en el ámbito del diseño tiene una incidencia social, en tanto institucionaliza conductas, en tanto legitima discursos, en tanto visibiliza otros discursos y modela o contribuye a modelar nuestro modo de ser en el mundo. No hace falta más que pensar en la separación de diseño entre los baños de mujeres y baños para hombres, ¿no? Que es una división que está totalmente instaurada y que sin embargo
nos ha llevado mucho tiempo pensar cómo ha contribuido a conformar nuestras propias subjetividades y nuestro propio pensamiento respecto de la sexualidad. No hace falta tampoco ir a los baños, pensemos en las ropas, ¿no? Como la pollera es una prenda que está negada para los varones, que está minimizada para los varones, etc. O decisiones de otro tipo, como por ejemplo la portabilidad en los teléfonos, ¿no? Que es una decisión de diseño que ha modificado no solo la manera de comunicarnos telefónicamente, sino la manera de comunicarnos en general como sociedad. Entonces, desde este punto de vista, es cierto que toda acción de diseño es... Voy a compartir pantalla, porque me olvidé de esa parte. Bien, María, vemos la pantalla, ¿eh? Sí, la vemos bien, pero no pasa ni para atrás ni para adelante. Esta es la única que... Bueno, no importa. Dejo de compartir y luego vuelvo a compartirla en las placas que me interesan. Esta placa particularmente me interesa porque me parece que centra el problema para aquellos que piensan que no vale la pena hablar de diseño social. Me parece que centra el problema mostrando que si bien todo diseño tiene esas acciones sociales y esas incidencias respecto de lo social, no por esa característica forman parte de lo que llamamos con mayúscula como campo, el campo del diseño social. O sea, quiere decir esto, que el campo del diseño social es un campo que supone algo diferente a las acciones latentes, buscadas o no buscadas, que toda acción de diseño tiene en relación con la sociedad. Entonces aparece allí un elemento que a mí me parece fundamental, que es la idea de voluntad manifiesta. O sea, el diseño social tiene voluntad manifiesta de intervenir en favor del colectivo social en su totalidad o de determinados grupos que estén en condiciones de vulnerabilidad social. Y es aquí donde yo introduzco, antes que el concepto de problemática social y antes del concepto de necesidades sociales, sobre las que después voy a volver, introduzco el concepto de vulnerabilidad social que está íntimamente ligado al concepto, desde mi punto de vista, que en esto estoy citando a Beck en realidad, de riesgo social. Porque en estas sociedades contemporáneas, en esta etapa de la modernidad avanzada, junto con la enorme producción de riquezas que el capitalismo, en la etapa que estamos atravesando, desarrolla, junto a esa enorme producción de riqueza, hay al mismo tiempo una enorme producción de riesgo social, ¿no? Estos riesgos sociales, como decía Raquel recién, no corresponden única y exclusivamente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, sino que pasando sobre los estamentos sociales, pasando sobre las clases sociales, el riesgo social atraviesa, digamos, toda la sociedad entera. No hay que pensar más allá de la deflación ecológica en la que estamos sumergidos, de la violencia social en todos sus aspectos, la violencia urbana, ¿no? Que pende sobre las cabezas tanto de los sectores que están sumidos en la violencia de manera constante, como de aquellos sectores que aparentemente no solamente miran la violencia desde las noticias informativas, hasta que en algún momento les llega y les toca cercanamente. Entonces, la deflación ecológica por un lado, la violencia social en todas sus formas por otro, las violencias con nuestro propio cuerpo que realizamos. Es impresionante pensar
que en esta sociedad de la riqueza nosotros hemos producido enfermedades sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? La enfermedad de la obesidad, de la que recién hablaba, todo el proyecto que mostró Raquel, es una enfermedad de la abundancia, de la misma manera que las bulimias y las anorexias también son enfermedades de la abundancia. Y bueno, el consumo sin control de sustancias, de sustancias tóxicas, ya sean permitidas o prohibidas, ¿no? Todas estas violencias sobre el propio cuerpo forman parte de este enorme riesgo social que nos atraviesa de distinta manera, obviamente en relación con el estrato social y la clase a la que pertenezcamos, esto no hay ninguna duda, pero también nos atraviesan de distinta manera según el lugar en el mundo que ocupemos. O sea, hay violencias sociales, hay riesgos sociales que son, que aparecen en lo que, siguiendo Buenaventura Santos, yo llamo el norte global, que son bastante diferentes a las violencias, al riesgo social que aparecen en el sur global, ¿no? Recién decía Raquel, y yo la miraba con un tanto de asombro, cómo el problema de la vivienda aparece o se instala en la sociedad española a partir del 2008 aproximadamente, en el momento que aparece esta crisis en relación con la vivienda, mientras que antes era un problema individual, y decía que la miraba con asombro, porque en realidad el problema de la vivienda en sociedades como la Argentina y en todas las sociedades de Latinoamérica es una problemática que atraviesa a grandes capas de la población desde prácticamente el inicio de la modernización. O sea, la modernización en América Latina, en la Argentina en particular, comienza inmediatamente después de las guerras civiles y de la separación de las colonias, la colonia española, ¿no? De las colonias francesas, o sea, todas las colonias a las cuales pertenecía Latinoamérica en su momento. En ese momento comienza el periodo de modernización, a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y en ese mismo momento se instala la problemática de la vivienda, que no se ha logrado superar hasta ahora. Entonces, para volver y retomar el hilo de lo que estaba tratando de decir, el punto en particular a plantear tiene que ver con esto, con una situación de vulnerabilidad y riesgo social propio del momento de la modernidad capitalista en la cual estamos situados, que tiene distintas manifestaciones en relación con los distintos sectores sociales y que tiene distintas manifestaciones también en relación con las distintas partes del mundo, ¿no? Particularmente los llamados países desarrollados en contra de los países que no hemos llegado, y no vamos a llegar, creo yo, a ese lugar. Pero llámense problemáticas vinculadas a la segregación de refugiados o problemáticas vinculadas a la segregación de los campesinos, llámense problemáticas vinculadas a la violencia social que tiene que ver con la falta de agua potable en montones de pueblos y ciudades de acá, de mi país, o violencia social que tiene que ver con la problemática de la vivienda recién llegada a convertirse en problemática hace apenas algunas décadas. O sea de una manera o de otra en los distintos lugares, tiene desde mi punto de vista, este ADN que se puede resumir en la palabra ser vulnerable o ya haber sido vulnerado por alguna situación de riesgo social. Y desde mi punto de vista, el diseño social interviene de manera voluntaria en relación con estas situaciones de riesgo social. Con lo cual, el espectro, la amplitud del desarrollo del diseño social es enorme.
Y aparecen todas estas cosas sobre las que recién nos ilustró Raquel, que tienen que ver con situaciones de índole vinculadas fuertemente al trabajo social, u otras vinculadas fuertemente al asistencialismo, u otras vinculadas también, que no, me parece que vale la pena mencionarlo, vinculadas también a agrupaciones de tipo político que intervienen fuertemente en defensa de los derechos de poblaciones urbanas o rurales que están privados de esos derechos. A mí me parece que una manera de poder entrar en toda esta maraña para poder organizar de alguna manera, de la misma manera, o sea, yo tengo ya no recuerdo en qué año, ¿no? Pero creo que fue en el 2014 o por ahí, o antes tal vez, desarrollé una serie de proyectos de investigación sobre el diseño social en Argentina, y me acuerdo que en uno de esos proyectos, que llamamos Cartografía del Diseño Social, donde lo que pretendíamos justamente era establecer una cartografía de los grupos que se llamaban a sí mismos o eran reconocidos como diseño social. Bueno, en aquel momento nosotros llegamos a registrar en Buenos Aires y algunas otras, la ciudad y provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias argentinas, llegamos a recoger alrededor de 160 grupos que o bien ellos se autodefinían como grupos de diseño social o eran reconocidos como autores por otros como grupos que se dedicaban al diseño social. Y en esa cantidad de grupos, la manera de abordar la vinculación con las problemáticas sociales, o lo que después nosotros llamamos la vulnerabilidad social, era muy diferente. Entonces, para tratar de ponerle algún tipo de organización en esta Babel de diseño social, en esta Babel en la que cada uno habla en sus propias voces y con sus propios idiomas y con sus propias ideas, se nos había ocurrido en el grupo de investigación pensar que el diseño social es bien diferente según qué concepción de diseño se tenga. O sea, esta es una cuestión sobre la que pocas veces se piensa, pero no todos los diseñadores tienen la misma concepción respecto del diseño, ¿no? Generalmente hacemos lo mismo con el diseño que con el diseño social. Lo metemos en una bolsa y nos preguntamos sobre qué es lo que hay en esa bolsa. Entonces, preguntarse por la concepción de diseño implica, y se nota rápidamente, una diferenciación respecto de qué es el modo de abordar el diseño social. Otra cuestión que resulta interesante es tener en cuenta cuál es la concepción de sociedad que tiene aquel grupo de diseño o aquel diseñador que se ocupa, porque esto también es diferente. O sea, una cosa es que yo piense la sociedad como perfectible, sin grandes modificaciones, y otra cosa es que yo piense que esta sociedad hay que dar la vuelta como una media. Entonces, ahí son diferentes también las posiciones en relación con el diseño social. Otra diferencia que también la mencionó Raquel recién, tiene que ver con quién se hace cargo del diseño social. Yo, al igual que ella, pienso que el Estado es un gran gestor, o tendría que ser un gran gestor del diseño social, pero bueno, también diseño social puede ser pensado desde diseñadores o grupos de diseñadores que se autoconvocan y se alinean en este sentido. Yo conozco muchísimos trabajos en este sentido, u otros que son pensados desde otros lugares, ya sean lugares institucionales o lugares organizacionales, que convocan a diseñadores para trabajar juntos en esta línea. Entonces,
por un lado, la concepción de sociedad, por el otro lado, la concepción de diseño, por el otro lado, quién es el que se ocupa de estas acciones de diseño social, y el cuarto elemento que me parece fundamental, que también Raquel lo consideró, tiene que ver con cuál es la idea desde la cual se realizan esas acciones de diseño social. O sea, si esas acciones de diseño social se realizan hacia un grupo que no tiene posibilidades por sí mismo de salir adelante, ¿no? Y por lo tanto estoy pensando en un grupo carente, en un grupo que necesita que vengan desde afuera para ayudarle a resolver sus problemáticas, o si por el otro lado estoy pensando en un trabajo colaborativo con un grupo de personas que tienen capacidades que los diseñadores no tienen para resolver determinadas situaciones problemáticas, y los diseñadores vienen a aportar aquella parte que estrictamente disciplinar, que colabora en el desarrollo de estos proyectos. Por último, o no por último, creo que tengo otra más, pero casi por último en este listadito, hay que pensar también cuál es la concepción que se tiene respecto de qué es una necesidad social, ¿no? Está lleno de desarrollos respecto de las necesidades sociales, ¿no? Pensadas como necesidades que tienen un determinado ordenamiento, y que a determinados sectores le corresponde con que llenen algunos de los casilleros de esas necesidades. Está bien, porque está bien que esos sectores lleguen hasta ahí, ¿no? O sea, que tengan una casa, una comida digna, ¿no? Implica, cuando se mira, ¿no? Por lo menos tal como están conformados los índices de pobreza en mi país, entonces se mira que en realidad esos es lo que, cómo se piensa desde afuera que esas personas satisfacen sus necesidades, es bien diferente a cómo aquellos que las están pensando las satisfacen, ¿no? Y por último, otro elemento a tener en cuenta para caracterizar el diseño social es el periodo de la acción. Hay acciones de diseño social, desde mi punto de vista, que son prolongadísimas en el tiempo, ¿no? O sea, que pueden llevar meses y hasta años para realizarse, ¿no? Por ejemplo, la que nos estuvo mostrando Raquel sobre la obesidad es una acción prolongada en el tiempo, mientras que yo creo que también son acciones de diseño social, aquellas acciones activistas que tienen una duración muchas veces efímera, ¿no? Muy puntual, y que obviamente tienen objetivos distintos en este amplio marco que estamos caracterizando, pero no por eso dejan de ser acciones de diseño social. Entonces, resumiendo, lo que yo he querido compartir con ustedes es esta concepción respecto de la vulnerabilidad y el riesgo social como elementos importantes para definir el diseño social, la apertura del concepto de diseño social y una grilla para poder pensarlo, que incluiría pensar, cuando hablo de diseño social, ¿de qué diseño hablo? Cuando hablo de diseño social, ¿de qué sociedad hablo? ¿De qué necesidades hablo? ¿De qué actores estoy hablando? Y por último, ¿cuál es el tiempo que pienso que pueden tener las acciones de diseño social? Yo traje 2 ejemplos para mostrarles. Dudé muchísimo respecto de los ejemplos a traer. Dejo de compartir para poder pasar por esta problemática que he tenido. Dudé muchísimo en cuáles pasaron, ¿no? Perfecto, María, se ve perfecto. Están pasando las diapositivas. ¿Están viendo una diapositiva de una virgen piquetera? Sí. Bien, gracias.
les decía que dudé muchísimo de los ejemplos para traer, y opté por estos dos que están en las antípodas, uno del otro. Están en las antípodas por muchos motivos, pero creo que me permiten a mí sacar luego algunas notas generales para compartir. Lo que están viendo es una virgen piquetera, que es una pieza de diseño gráfico de un grupo canónico de Argentina, cuyo es un colectivo, cuyo nombre es Sonaire, que se autodefine como diseño social, trabaja en diseño social, y una de sus producciones, bueno, como ven, el objetivo fundamental es el de visibilizar discursos, de aquellos discursos que están obliterados, cerrados, que no tienen voz, ¿no? Uno de los modos de trabajar de Onaire es lo que ellos llaman guisográfico. Usan la palabra guiso justamente para aludir a una palabra popular, una palabra muy argentina. O sea, bueno, ustedes yo creo que también tienen sus guisillos, pero bueno, no sé si son todos españoles los que están acá. Creía que había gente de México también. Bueno, cuando digo ustedes también tienen sus guisillos, me refiero al público de España. En este guiso gráfico, lo que ellos, es un momento de la producción que están realizando en relación con el movimiento de mujeres, ¿no? Y en particular con una de las convocatorias a las marchas de Ni Una Menos que nosotros tenemos desde hace 5 o 6 años en Argentina, y que tanto resultado han dado en nuestra legislación en relación con los derechos de la mujer y de los grupos trans, ¿no? de todas las disidencias sexuales en realidad. Bueno, esta es una muestra del trabajo, que es un trabajo colectivo en el que intervienen, o sea, ellos trabajan con el concepto de taller de diseño, o sea, como en las consignas, en las cátedras donde se enseña a diseñar, ¿no? Y hacen una producción colectiva con el grupo que se preste a hacer esto, ¿no? En este caso era un grupo de mujeres en uno de estos eventos, mujeres y varones también, ¿no? Pero en general eran mujeres. Y luego de trabajar sobre esos materiales, ellos realizan una edición gráfica, ¿no? Donde ponen en juego los conocimientos disciplinares, y salen producciones como la que vimos recién de la Virgen Piquetera, de altísima calidad gráfica, pero donde en realidad lo que interesa no es la altísima calidad gráfica, sino lo que interesa es el proceso de discusión, de concientización, de puesta en común que se realiza con aquellos destinatarios que son considerados, es un codiseño. O sea, aunque las personas, bueno, un codiseño donde intervienen los que no saben diseñar con aquellos que saben diseñar en esta tarea. Este es un ejemplo de activismo gráfico, ¿no? Que tiene que ver con estas acciones que yo planteaba de corta duración. El segundo ejemplo que traje es un ejemplo mucho más viejo, es un ejemplo que es de 1973, es un ejemplo realizado en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, que seguramente muchos de ustedes no lo saben por su propia juventud. Salvador Allende es el único presidente marxista que fue elegido por voto popular en el mundo, ¿no? Particularmente en América Latina, y gobernó a Chile durante 3 años, y fue derrocado por un durante el gobierno de Salvador Allende,
el grupo de diseño de Chile trabajó en colaboración con Guy Bonciepe durante todos esos años en una serie de proyectos de diseño que tenían que ver con la solución de problemas sociales masivos. O sea, era considerar a los grupos vulnerables de Chile, en este caso lo que están viendo las mujeres campesinas, grupos vulnerables de Chile, para avanzar en la solución de esas problemáticas y, como van a ver en el ejemplo siguiente, para el empoderamiento, ya no de grupos vulnerables, sino de la sociedad completa de Chile, chilena, como sociedad vulnerable ante el resto del mundo. Traje estos dos ejemplos, son dos los que van a ver, la cuchara y este que van a ver ahora. Traje estos dos porque son los dos proyectos que estaban en danza en el momento en que el gobierno de Allende fue derrocado. Por supuesto, ninguno de los dos proyectos fueron discontinuados inmediatamente. El primero es una sencilla cucharita de leche, una sencilla cucharita para poder distribuir la leche en polvo, porque había había estudios que marcaban grandísimos casos de mortalidad infantil por desnutrición, y a su vez había estudios que mostraban desconocimiento por parte de las mujeres, particularmente campesinas, acerca de cómo impartir las raciones de leche en polvo a sus hijos. Este es un proyecto. Y el otro proyecto es un proyecto que se llamó CiberSim. Es, como ven, parece una sala cibernética, y en realidad era un proyecto cibernético. Era un proyecto por el cual, utilizando un conjunto de teletipos que pertenecían al ejército, alrededor de 600 teletipos, distribuidas en las empresas que se habían nacionalizado por el gobierno chileno, el gobierno chileno tenía la posibilidad de conocer casi sin delay, cuáles eran los volúmenes de producción de las empresas al momento, y por lo tanto poder decidir cómo movilizar esas inversiones. Eso es un caso de Big Data en el año 1973. Bonciepe, bueno, hay un conjunto de ingenieros, obviamente, que diseñaron los programas, ¿no?, con los cuales funcionaban las teletipos, diseñadores industriales que diseñaron las salas, esta que estamos viendo, los diseños de interfaces, ¿no?, que realizó el propio Bonciepe. Si les interesa, Bonciepe acaba de publicar este trabajo que estaba prácticamente desconocido en un libro que se llama Archipiélago de Proyectos, si no me equivoco, y donde cuenta todos los proyectos que se realizaron en aquel momento en Chile. Y como ven, este proyecto, como les decía, está en las antípodas de lo que plantea Onaire, ¿no? En un caso es un diseño concientizador para generar la visibilización y por lo tanto la toma de conciencia respecto de cosas que necesitan ser visibilizadas y traídas a la conciencia. Y por el otro lado, es un ejemplo clarísimo de desarrollo económico, o sea, el diseño social puesto al servicio de la solución de los problemas económicos de un país vulnerable, como lo era Chile, como eran todas las economías en aquel momento de América Latina. Me sirven los ejemplos para mostrar las distancias y para que ustedes puedan imaginar todo lo que hay en el medio, ¿no?, si estas son las distancias. Pero por el otro lado, también me sirve, y con esto sí termino, me sirve para pensar cómo, en el caso de Onaire, por ejemplo, la pieza de diseño es apenas un pretexto. Esto que decía Raquel hace un rato, la materialidad no importa. Hay muchísimas acciones de diseño social de muy distinto tipo,
donde la materialidad o es un pretexto, o es un atractor, o es una parte más dentro de todo el proceso. Por otro lado, también me sirve para pensar cómo estas acciones son colectivas, ya sea que se trate de un colectivo formado para esto, como es el colectivo Onaire, o este colectivo mayor de que está detrás del CiberSyn, un proyecto, un colectivo en el cual aparecen diseñadores de distintas líneas, pero aparecen diseñadores junto con matemáticos y economistas trabajando en conjunto. Y entonces, por último, ver cómo finalmente en el diseño social, una de las notas más importantes de mi punto de vista del diseño social, avalando esto que planteaba Raquel, lo digo de otra manera, pero creo que estoy diciendo lo mismo, es un estar en medio de las disciplinas. Y ese estar en medio de las disciplinas, en realidad, es lo fantástico que tiene el diseño social, y creo que por esto hay que centrarse y revalorizarlo. Porque soy convencida que coincido totalmente en que el diseño no es ninguna panacea solo para nada, ¿no? Pero estoy convencida que pensando en las problemáticas que acaecen al diseño social, hay posibilidades de que el diseño pueda repensarse a sí mismo y dar otra vez una vuelta de tuerca sobre sí mismo. O sea, un pasaje de una proyectualidad centrada en el objeto a una proyectualidad centrada en el diseño de situaciones, en el diseño de sociedades más justas, más equitativas, más cercanas. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Muy bien, me ha encantado. Bueno. Isabel. Isabel, muchas gracias a las dos por las presentaciones fantásticas. Isabel, tienes el micro tancat. Bueno, esta charla está de lo más revolucionario que he oído en estos últimos años, ¿no? Y me ha parecido, bueno, cantidad de puntos importantísimos, como sobre todo la idea esta de que el diseño social obliga al diseño a repensarse a sí mismo, ¿no? Y de pasar de la materialidad aunque la materialidad no importa. Hay una palabra que ha dicho Raquel que me ha quedado muy grabada en la mente, que es la idea del empoderamiento de las personas, ¿no? Es decir, el objetivo no es tanto diseñar unos objetos o unas comunicaciones, que pueden ser que sí, que se tengan que diseñar en un determinado proyecto, pero que el objetivo es el empoderamiento de las personas, ¿no? Aquí estamos en las antípodas de las ideas neoliberales y de aquella idea que puso de moda la señora Thatcher en los años 80 del design for profit, ¿no? Si os acordáis de todos los gurús del marketing que nos hablaban del design for profit, y que el diseño solo era concebible en el marco de la empresa. Esto es un desplazamiento de objetivos total. Bueno, no quiero monopolizar el debate, ya que tenemos mucha gente que seguramente quiere intervenir. Por favor, hacer preguntas, conectar el micrófono cuando queráis intervenir. Yo tengo muchas, pero no quiero monopolizar el debate, como por ejemplo quién formula los proyectos, cómo se formulan, cómo se financian, no sé, no sé, a la práctica no sé cómo lo planteáis, pero bueno, ya más o menos ya lo explicaréis, ¿no? Desde luego, nuestra sociedad desempodera
a muchísima gente. No solamente la gente que tiene menos recursos, evidentemente, pero también mucho a la gente mayor. Cuanto más mayor eres, peor o más se acelera la tecnología y la desempodera todavía más. Yo tengo gente muy mayor en la familia, gente de 97, 100 años o así, ¿no? Que se sienten y que eran gente muy autónoma y que trabajaban y hacían una vida. Y dicen que se sienten tremendamente desempoderados porque no entienden nada, no entienden el teléfono, no entienden la manera de llegar a las ayudas. ¿No? O hacer los trámites médicos, o esto, bueno, yo estoy aterrorizada porque yo ya estoy en la tercera edad, todavía no estoy en la cuarta, pero estoy en la tercera, ¿no? Entonces, bueno, sé que llegará un momento que la tecnología me sobrepasará, ¿no? Y esto, bueno, me angustia porque la generación, ¿no? Las generaciones que se jubilaron hace 30 años y que eran gente perfectamente autónoma, independiente y tal, actualmente se sienten totalmente vulnerables y desempoderados, pero no porque estén mal de la cabeza, sino porque la tecnología los está sobrepasando continuamente, ¿no? Este es un tema muy interesante y que, bueno, uno de los muchos temas, ¿no? Como ha dicho María, bueno, la problemática es inmensa, ¿no? Sí, yo pienso, Isabel, que cuando el concepto de diseño social, y esto coincido con María, que lo hemos ido viendo, ¿no? Es muy restrictivo y te habla solamente de colectivos pobres, ¿no? Que es un poco la idea, deja fuera todas estas cuestiones que hablaba María hace un momento también de la vulnerabilidad, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de riesgo de exclusión social, se plantea que esa exclusión, ese riesgo, tiene muchas caras, ¿no? Y que digamos que no solamente hacer diseño social consiste en atender a estas poblaciones económicamente desfavorecidas, sino en cuestiones como lo que estás comentando, ¿no? Mi propia experiencia, por ejemplo, con trabajadores sociales, me ha llevado a pensar que la brecha digital es un tema social enorme, de diseño social, y que muchas veces no se trata de la torpeza de los individuos para manejarse con la tecnología, sino que se trata de que hay que diseñar plataformas para que, digamos, no haya tanto problema para poder usarlas, ¿no? Y entonces que esos equipos de trabajo, por ejemplo, trabajadores sociales, que en este momento están intentando dar atención con el trabajo social digital, necesitan plataformas adecuadas para esto, ¿no? Entonces, digamos que hay un rango, y en eso María también lo comentaba, ¿no? Tan amplio y tan abierto, ¿no? Con esos fines sociales. Comentabas tú lo de la financiación. De momento es una financiación problemática, pero fijaos que en algunos sitios ya está, porque no, si tenemos un concepto de diseño social en que hablamos de trabajar para el ámbito de la salud o el ámbito de la tecnología, ahí había recursos del Estado y de hecho en algunos casos los hay. En Nueva Zelanda, por ejemplo, y en Australia están haciendo mucho trabajo en el ámbito de la salud desde una perspectiva claramente social, ¿no? de crear unos servicios sociales y unos servicios públicos que tengan ese carácter de empoderamiento de todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces, como dice María también, ponía el ejemplo, surge del activismo personal propio, ¿no? de personas que deciden trabajar con colectivos, puede surgir también de las organizaciones no gubernamentales, de las ONGs, por ejemplo. Todavía es complicado esa financiación, porque tenemos que pensar que estamos ante un campo emergente. Por eso también yo pienso que si vamos a dedicarnos profesionalmente a ello, hay que dar la formación adecuada. Lo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, es que cuando yo iba, en los primeros momentos en que yo empecé a trabajar con las personas del Casal, del Raval, con los que empecé a trabajar, yo llegaba allí y me acuerdo que en la primera entrevista, cuando llego, me preguntan que a qué me dedico y les digo que, bueno, que investigación, temas de diseño, no sé qué. Y me piden perdón, porque todos los objetos que había allí eran cutres, no estaba bien diseñado, ¿no? Y a mí me dio como penita, ¿no? Dije, pobres, ¿no? Si yo no vengo para esto, ¿no? Yo vengo porque creo que hay que probar las herramientas del diseño a ver cómo funcionan
temas de empoderamiento, de cohesión de grupos, que como dice María, pues a veces lo importante es el proceso, es lo más importante el proceso, más que los resultados finales. Y bueno, me di cuenta también que hasta que no empecé a usar el lenguaje que estas personas usan, como desde el diseño no teníamos credibilidad, ¿no? Hasta que yo no llegaba a las reuniones y empezaba a hablar de cómo hablan ellos, ¿no? De algunas cosas y mostrar que hay una sensibilidad, que no voy solamente para hacer algo bonito, porque ese es el concepto que siguen teniendo del diseño. Y en ese sentido también estoy muy de acuerdo con María, ¿no? Es el concepto que tenemos nosotros del diseño, pero también el concepto que tiene la gente del diseño. Cuando tú llegas en proyectos sociales y dices que vienes del campo del diseño, te dicen que no quieren que les diseñes un logotipo de primeras. Yo me acuerdo esto en el 15M, ¿no? De no, si no venimos a esto, ¿no? O que no necesitan que les diseñes no sé qué, porque no tienen dinero, ¿no? Bueno, todas estas cosas, claro, tienes que aprender un poco ese lenguaje, ¿no? Para poder trabajar con estos grupos, ¿no? Y entonces eso es también una de las dificultades del diseño social y como os digo, pues también el tema de la financiación está ahí, está muy pendiente, pero yo estoy muy convencida de que esto acabará siendo un campo de práctica remunerado, porque además yo estoy en contra del voluntarismo, porque al final ser voluntarios es que vas unos días que puedes, otros días que no puedes, y los proyectos sociales no pueden ser por voluntarismo. O sea, como dice María también, hay proyectos muy largos, o sea, hay proyectos que tienes que pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque antes de meterte en el proyecto, tienes que establecer vinculación con las personas. O sea, tú no aterrizas allí y dices, hola, buenas, vengo a salvaros la vida. O sea, estaría bueno. Tienes que conocerlos, tienes que estar un tiempo. Y entonces eso requiere pues un apego, ¿no? El formar el vínculo, el apego, el conocer a las personas, empezar a escucharlas, ¿no? Entonces todo eso requiere una inversión, eso no puede ser voluntario, ¿no? Pero claro, ¿eso qué necesita? Aclaración de lo que es el diseño social, que trabajemos en esos temas de diseño social, que le demos importancia también al diseño social, ¿no? Y que veamos cómo se puede financiar. Hay que convencer a las instituciones públicas, pero a cambio hay que darles evaluaciones del impacto de los proyectos, que eso también es muy difícil de determinar, ¿no? Sí, yo, bueno, suscribo que 100% todo lo que dijiste, pero de lo que dijiste, dos cosas quiero tomar. Una es esta, ¿no? Más allá del financiamiento, después el seguimiento del proyecto y la evaluación del proyecto, que está vinculado con esto que vos decías temprano respecto de que se ha puesto de moda el diseño social. Entonces se ha puesto de moda y creen que algunas de las personas que se trata de, bueno, me presento y hago diseño social. Yo una de las cosas en las que trabajo, además dando clase, es en talleres de tesis, que me encanta. Dar taller de tesis. Y muchas veces encuentro que los estudiantes y las estudiantes tienen un proyecto fantástico que implica que van a ir a tal comunidad, a tal lugar, les van a plantear tales cosas, les van a resolver la vida, van a hacer la tesis y van a volver. Yo les pregunto, ¿y después? Ustedes, bueno, primero si tienen contacto con esa comunidad, que en general no lo tienen, creen, o sea, que se consigue rápido. Pero después no podés ir a hacer un proyecto social para hacer una tesis y después retirarte, porque es un abandono peor que el abandono social que les hace. Y por eso las comunidades, muchas de las comunidades, no quieren oír hablar de diseñadores, porque no vengan con el logotipo, no vengan otra vez, porque van y luego están un tiempo y se retiran. Por eso es imprescindible comprender la envergadura que tiene cuando uno entra a esto. Es una envergadura que implica una decisión de vida y una decisión de profesión, digamos. Sí, y además, incluso los proyectos pequeños son de una gran envergadura, que esto es lo que hay que comprender, ¿eh? Que incluso si vas a hacer una pequeña cosa, eso es de una gran envergadura. Tal cual. Bueno, quería dar la palabra si hay gente que quiere preguntaros cosas. Hola, buenas Hola. tardes. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias a ambas por su presentación. Creo que son bastante provocativas. Sobre todo me quedo con una de las cosas que decía la doctora Ledesma,
de lo que es la concepción del diseño, ¿no? Que son en los grupos que hice esta investigación, como que cada colectivo tenía su concepción propia. Y yo me pregunto igual si no será como tiempo de que el mismo oficio del diseño sea pensado de otra manera. Y me refiero sobre todo a la educación del diseño y las escuelas de diseño. Porque desde mi punto de vista son muy formalistas y el formalismo termina como metiéndote en un autorreferencialismo y los diseñadores terminamos siendo como estas caricaturas que tiene la gente, ¿no? Los que hacemos los dibujitos, los que hacemos los loguitos, cuando en realidad yo creo que el diseño es primero que tiene una dimensión cultural súper importante, ¿no? Porque estamos como metidos en todos los ámbitos de la cultura y, y por otra parte como los procesos del pensamiento de diseño que son como muy interdisciplinares y transdisciplinares en sí mismos, creo que pueden aunar y ayudar a destrabar procesos. Pero yo no sé si las escuelas de diseño enseñan eso, enseñan como el proceso de pensamiento más que el de producción de cosas. Yo no sé si ustedes han pensado en eso en las clases que dan, si eso tiene algún impacto en las personas a las que les enseñan. Por ejemplo, pensando en el diseño gráfico, yo soy diseñador editorial sobre todo, hago libros, pero trabajo con comunidades y con empresas privadas y el Estado también, y uno se da cuenta cómo, y sobre todo en Chile, yo vivo en Chile, aunque soy venezolano, nuestra oficina está en Santiago, trabajamos con comunidades que están en el norte, y evidentemente son otros los códigos. Nada más como la forma en que ellos leen, que ven las cosas. Y la única manera de uno entender eso es saliéndose de la burbuja y estando en esas comunidades. Pero eso a mí no me lo enseñó nadie. Eso te lo da la práctica. Yo no sé si igual en esta redefinición que ustedes proponen, que a mí me parece que es ideal repensar el diseño, también tenga que ver cómo educamos y cómo nos educamos en el diseño. No sé si se entendió la pregunta o si me enredé. Muchísimas gracias. María, ¿le dices algo tú? ¿Le contestas tú? Bueno, mover una institución educativa, por lo menos yo te hablo de las argentinas. O sea, en diseño gráfico, en Argentina entran aproximadamente, o entraban 3.000 y pico de alumnos, creo que ahora entran un poco menos, qué sé yo, pero una clase de diseño es una clase donde hay 300 alumnos, etcétera, etcétera. Es mover esa estructura, la estructura burocrática educativa en Argentina, y creo que en todas partes del mundo, pero es una tan pesada como la nuestra, es muy difícil. Por lo tanto, hacer cambios curriculares en los programas de estudios, etcétera, son cambios sumamente difíciles porque además en todo cambio hay personas que se quedan sin trabajo, o sea, hay una situación complicada. Pero lo que sí se puede, por lo tanto, ese punto me parece difícil, por lo menos en mi país. Pero lo que sí se puede, y creo que en eso hay cambios importantes, en esto que también se ocupa el diseño social, que es de hacer pequeños cambios, ¿no? O sea, una cátedra que ya hable de esto vale oro, aunque haya 10 que hablen de otra cosa. Pero poder escuchar una cátedra que hable esto, poder escuchar una conferencia donde se hable esto, poder entrar en un proyecto de extensión. Nosotros tenemos lo que llamamos proyectos de extensión, que vamos a las distintas comunidades. Yo participo de una cátedra que se llama Taller Libre de Proyecto Social. Es una cátedra que no... bueno, una cátedra libre, o sea, no pertenece a la currícula, pero si uno cursa ahí, vale como una materia optativa. Y el taller libre de proyecto social trabaja todo el tiempo en comunidades con todos los diseños, diseño arquitectónico, diseño gráfico, diseño industrial, tratando de resolver esas problemáticas de manera sostenida durante años. Aunque los alumnos y las alumnas estén un cuatrimestre o un año, la labor de la cátedra es sostenida. Bueno,
creo en esos pequeños archipiélagos de proyectos, esos archipiélagos que van mellando, digamos, la sistematicidad burocrática del sistema. No sé si respondí. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que tú comentas, María, perfectamente, ¿no? Cambiar un plan de estudios, ¿no? Que muchas veces no llegamos, ¿no? Es muy complicado, es bastante complicado. Lo que pasa es que, bueno, yo también me he acostumbrado a hacer pequeñas acciones a nivel micro, ¿no? Voy hablando de estos temas, voy explicándolo, aunque también soy muy consciente de que a los alumnos no les puedes obligar a ser sociales, ¿no? A que les interese el diseño social, ¿no? Porque yo me acuerdo además una vez cuando estaba en la facultad que llevaba prácticas, una alumna me dijo, oye, a mí no me mandes a ningún sitio social, ¿no? Porque es verdad que para trabajar en temas sociales muchas veces tienes que tener pues cierto valor, ¿no? De enfrentarte a ciertas situaciones que te desbordan, ¿no? Que te ponen en cuestión, porque vas a realidades, o sea, vas a encontrarte con realidades, ¿no? Realidades que muchas veces te superan, ¿no? Yo recuerdo que por ejemplo, en el Casal, pues había chicas que están obligadas a casarse por sus padres, ¿no? Y entonces tú ahí no puedes hacer mucho, porque no puedes tratar de convencerlas de que cambien de tal, porque, bueno, porque su cultura les impide esto, ¿no? Entonces es muy complicado a veces, ¿no? Por eso muchas veces creo que sí que hay que hablar de estos temas, sí que hay que ponerlos sobre la mesa, pero que hay que dejar cierta libertad también al alumnado para que vaya eligiendo. Y sí que yo pienso que habría que tener una formación complementaria que quizá va a nivel de máster o a nivel de algún tipo de asignatura que esté ahí, ¿no? O proyectos que se hagan transversales, ¿no? Sí que me parece muy importante, no tanto formar en diseño social, que como os digo, pienso que hay una parte muy personal, ¿no? Que tienes que meterte ahí, sino en esta idea de interdisciplinariedad, de la idea de que hay que trabajar de manera colectiva con otros grupos de expertos, con otro tipo de personas, porque cada vez los problemas sociales son más complejos y requieren equipos interdisciplinares, por no decir que transdisciplinares, para afrontarlos, ¿no? Y entonces yo creo que esa idea de aprender a trabajar con otra gente que no es de tu línea, ¿no? Que no es de tu cuerda, es muy importante. No sé si hemos respondido a tu cuestión, Juan. Sí, sí, absolutamente. Y bueno, obviamente es como súper difícil mover como todas estas estructuras burocráticas, pero también como la invitación esa que ustedes hacen de repensar el diseño, y yo creo que igual ahí como va a existir la especialización, o sea, el que hace el logotipo, el que hace como el diseño hacia el producto, pero yo creo que si hay como una dimensión cultural de eso, también se amplían como las posibilidades de respuesta del diseño. Bueno, yo a los Como, alumnos les digo que lo que les enseñan en la facultad, todo eso es válido, pero que a lo que vamos ahora es a sumar, no vamos a restar. Vamos a añadir nuevas miradas, nuevas visiones del diseño, porque eso también da cabida a personas que a veces no encajan en este sistema de enseñanza que enseña determinado tipo de habilidades, ¿no? Y de competencias, ¿no? Yo creo que estamos en un momento general del diseño muy abierto y en ese sentido es muy interesante porque yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar diseño, o eras muy habilidosa con todo o no podías dedicarte al diseño. En cambio ahora pues puedes tener gente que no es tan habilidosa formalizando, pero que conceptualmente es muy buena y que a lo mejor puede trabajar en equipos con diseñadores que formalizan muy bien y con otro tipo de personas, ¿no? Desde la perspectiva del diseño social, para el cambio de comportamiento, diseño para la innovación social, etcétera, ¿no? Entonces creo que todo suma, que lo que hay que hacer es sumar y no restar, ¿no? Y abrir caminos de esas miradas mucho más amplias. sí, A ver, complejizar el oficio. perdón, pero Carlos Jiménez de Campus Tajeúl tiene una batería de cuestiones para poner sobre la mesa. Es una batería, ¿eh? Sí. A ver, Carlos. Carlos, no sé si puedes dirigirte tú a las ponentes directamente, que nos has dejado en el chat una serie de problemáticas recurrentes. ¿Sí? Vale, perfecto. Gracias.
Hola, buenas tardes. No Hola, sé si me Carlos, ¿qué oye, me tal? escucha. Hola, me alegro de saludaros. Hola Raquel, María, Isabel, compañía. Nada, no quería interrumpir, por eso puse por escrito algunas cuestiones, ¿no? Pero la importancia a veces de partir de cuáles son los marcos metodológicos, incluso ideológicos también, porque muchas veces para que la cosa no derive en asistencialismo, a veces hay corrientes que hablan de cuáles son tus marcos ideológicos, para que nadie se lleve a engaño o no haya una cuestión ideológica o política encubierta. Yo por lo menos, ¿no? Yo me declaro antes, o las personas que van a llevar la coordinación, de cuáles son los valores que están detrás implícitos para que luego no surjan suspicacias. Otra cuestión que es que en diseño estamos muy acostumbrados, aunque sí, hablamos del proceso, pero somos muy la república de los fines, pero vivimos poco el proceso. Hacemos procesos orientados a obtener algo mayormente tangible o que entre en portafolio, y la importancia de que el proceso, que es algo bastante intangible, bastante cambiante, sea sistematizado o tangibilizado de una manera que suponga una oportunidad de aprendizaje comunitario. Comunitario principalmente muchas veces para los diseñadores, porque parece que vamos al territorio a salvar mundos y los que más necesitan aprender somos nosotros. Y esto va ligado también a que muchas veces hay una especie de elitismo, de clasismo, donde sin darnos cuenta desestimamos o criticamos aportaciones del diseño espontáneo que personas no profesionales con sus medios han sido capaces, aunque sea de manera precaria, vulnerable y temporal, de generar soluciones que nosotros muchas veces las desestimamos porque no entran en nuestro marco de, entrenado, muchas veces según el diseño moderno, porque venimos de una facultad o de una escuela y parece que eso no encaja, entonces no tenemos la capacidad en nuestras lentes de valorar eso o de verlo como un objeto etnográfico, ¿no? de creatividad. Y la devolución, me parece fundamental. Yo, pues los años que hemos trabajado y aprendiendo, yo en mi caso, pues me declaro también muy alumno de gente como Illich, Marchioni, Villasante o Freire, ¿no? Son mis principales referentes. Devolver. Muchas veces somos muy extractivos pidiendo información, pero se nos olvida, o acaba la asignatura al cuatrimestre, o somos capaces de poner las cosas antes en Instagram o en medios digitales, un portafolio, que en hacer jornadas de devolución con la propia comunidad. Y, y esto era. Y el clasismo también entendido en el sentido de que sin darnos cuenta utilizamos jerga muy técnica, muy del diseño, cuando una de las principales capacidades que podemos desarrollar es la de generar relatos, metáforas narrativas que se relacionen con el léxico que es significativo para esa comunidad, para ese grupo de personas, ¿no? Y no tanto tecnicismos o incluso palabras en inglés que muchas veces tenemos que sacar tarjeta amarilla, ¿no? Cuando alguien habla de briefing en una comunidad de vecinos o habla de la Design Week. Y eso hace también que se generen niveles de que las personas que no, al vernos que venimos de la universidad, en este caso, se sienten acomplejadas y se genera una diferencia de escalón. Nada más, no me extiendo. Muchísimas gracias de verdad por proporcionar estos foros. Gracias a ti. María, no sé, ¿estás por aquí que no te veo? Estoy acá. Sí, bueno, escuchándolo a Carlos, yo creo que él pone un semáforo, una señal de alerta en todos los lugares donde hay que estar alerta, ¿no? Coincido totalmente. Menos, no coincido en el primero. O sea, yo no creo que haya que hacer una declaración de principios cuando uno se acerca a una comunidad, porque eso también implica de alguna manera como que desvalorizarlos, ¿no? Sino que uno se acerca a una comunidad de muy distintas maneras. En general, nunca va como grupo, salvo alguien muy poco avisado, no va como grupo de investigación, sino que va vinculado con las redes sociales de esa comunidad a la que se acerca. Pero con respecto a todas las demás, sí, creo que son situaciones de las que tenemos que estar totalmente alerta, ¿no? Que yo las resumiría en esto, no establecer un diálogo con la comunidad, sino ir desde el diseño a tratar de imponer a la comunidad. Decir que no hay tiempo, pero si no te puedo contar ejemplos personales de metidas de pata en el 2001, en mis primeros inicios de esto, que son para llorar. Pero están escritos en un artículo que no me acuerdo cómo se llama,
el artículo ahora, pero porque me sirvió mucho esa metida de pata que fue tremenda. Y la puse en común en un artículo que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero algo así como La Fábrica Bruckmann o algo así se llama el artículo, que por ahí anda, así que si lo quieren buscar por internet seguro que lo van a encontrar. Y yo, Carlos, decirte a ver, que como María también, por ejemplo, estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que comentas ahí, pero yo creo que no es tanto una declaración de principios como una transparencia en explicar el proceso que se va a seguir y los objetivos que se quieren lograr y cómo esas personas pueden intervenir, ¿no? Es decir, yo pienso que eso es muy, muy importante, ¿no? Porque si no, también tiene la sensación de que son ahí bichos de observación con el microscopio y entonces eso es lo que hay que evitar de todas maneras, ¿no? Por lo que decías de la devolución, yo creo que lo de la devolución es muy importante, pero ¿cómo sabes eso? Eso lo sabes cuando te has metido en grupos, cuando has estudiado a autores, cuando hay una pequeña formación en temas sociales, ¿no? Porque todo eso de la devolución viene de cuando se habla de dinámicas de grupo, de trabajo social con grupos, trabajo social con comunidades, que una parte esencial del trabajo social con grupos y con comunidades es precisamente el de la devolución, el de que tú a la comunidad, ¿no? le explicas, le devuelves todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha visto, recopilas también su feedback, ¿no? Se hace evaluación participativa de alguna manera y eso hace que esas personas se sientan vinculados. Antes María también comentaba con el tema, que al hilo de lo que decía Isabel de la financiación y demás. El problema de todos estos proyectos, como bien decía María, es, digamos, la viabilidad del proyecto en el sentido de que se mantengan en el tiempo cuando nosotros hayamos desaparecido del proyecto, ¿no? Y entonces esa viabilidad tiene mucho que ver con la devolución a la comunidad de lo que han aportado y de que se sientan capaces de tomar las riendas del proyecto que han hecho contigo, porque si no, el momento que tú te vas, el proyecto desaparece. Y hay mucho esfuerzo y mucha implicación emocional en todo este tipo de proyectos y profesional, que hace que si fracasan, sea un fracaso que va más allá de la cuestión económica, va en temas de fracaso personal, de que algo no ha funcionado. Y estamos trabajando con material sensible, estamos trabajando con personas que viven situaciones problemáticas o que tienen necesidades sociales muy perentorias, ¿no? Entonces, todo eso de la devolución es muy importante. ¿Pero cómo lo aprendes? Lo aprendes a base de darte golpes o, lo que sería la vía mejor, metiendo una formación específica en temas de cómo trabajar con las comunidades y con los grupos, ¿no? Tú, Carlos, has trabajado con, bueno, has seguido las teorías, las ideas de ciertas personas y has trabajado con un experto en esos temas, ¿no? Que en este caso era Marchionni. Pero claro, mucha gente no tiene esa formación y como dice María, pues al principio sufre situaciones muy complejas, ¿no? Pero sí, la evolución es muy importante. Bueno, parece ser que hay gente interesada en vuestros textos. María, ¿tú tienes textos en academia.edu? Creo que hay algunos, yo no los subo en general, pero creo que hay algunos. ¿Y tú, Raquel? Pero si les interesa este texto de Bruckmann, de la fábrica Bruckmann, donde está mi bochorno, se los puedo alcanzar a ustedes y ustedes los hacen llegar. Bueno, sí, lo pondremos junto al vídeo de la grabación, sí, claro que sí. Sí, sí. Yo tengo textos, pero están en libros que además son de trabajo social, porque lo que estoy intentando, mi gran obsesión ahora, es abrir una brecha para que diseñadores empiecen a trabajar en temas sociales con trabajadores sociales y, por tanto, se conviertan en profesionales, ¿no? Pero ¿eso qué significa? Significa que primero hay que abrir la brecha en el trabajo social para que entiendan cuál es el valor del diseño y cómo además el diseño tiene una historia muy paralela al trabajo social, curiosamente, porque además son dos profesiones o dos disciplinas profesionales muy abocadas a la práctica que han entrado en la universidad de manera muy reciente con Bolonia, porque hasta hace poco tiempo... Por la puerta del costado. 3 años. ¿El qué? Por la puerta del costado. Sí, por la puerta del costado, ¿no? Entonces, les ha costado también mucho llegar a la universidad por la puerta grande y hay muchos complejos, incluso tanto en trabajadores sociales como en diseñadores, con el tema de la investigación, y entonces los diseñadores los trabajadores sociales son muy cuantitivistas, que están, cuando te van a contar algo en los congresos, están, venga a manejar datos, ¿no? Y yo eso he visto también en los diseñadores al principio, que te manejan muchos datos y dices, ¿esto para qué?
si no, no hay interpretación, ¿no? Entonces, son profesiones que están más cercanas de lo que parece, ¿no? Y entonces, claro, lo que publico está más en ese ámbito, pero si alguien tiene interés, puedo pasar a alguna cosa. Y alguna cosa que he publicado con María, en los libros que edita María, que coordina María, pues alguna cosa que he hecho con ella, sobre diseño y cuidado, sobre diseño social, ¿no? Todo esto. Pero bueno, ese lo puedo pasar. Tengo todo el link completo de ese Vale. artículo tuyo, diseño y cuidado. Esperamos los Vale, artículos. pues nos haríais un favor porque hay gente que lo pregunta y entonces lo añadiremos al repositorio de los diálogos que estamos haciendo. Hay una última palabra de Jesús Villanueva, faltan 10 minutos para las 9. Si Sí, quieres... tenemos que ir terminando. Gracias, Jesús. Muchas gracias a todas por vuestras intervenciones. A mí lo que me gustaría preguntaros es cómo se articulan los fines sociales de las organizaciones que trabajan en diseño social y la empresarialización, es decir, la rentabilidad de esas mismas organizaciones. Yo creo que todavía el diseño social, vuelvo a deciros, es bastante emergente, ¿no? Y entonces, cuando, por ejemplo, yo he participado en proyectos, ha sido más como una investigadora que como alguien que viene ahí que cobra y vive de esto, ¿no? Porque como os decía, lo que estoy intentando es meter una cuña ahí para que luego vayan los profesionales del diseño y puedan encontrar un puesto de trabajo ahí y puedan trabajar, ¿no? En principio, claro, ¿cómo se financiaría esto? ¿Cómo se financia? Pues a través de las propias organizaciones, ¿no? Pero primero tienen que entender que necesitan incluir diseñadores en sus equipos. Y esa es la dificultad que tenemos a día de hoy, por lo menos en el Estado español, ¿eh? Ya hay otros casos y tal. Pero esta es una de las dificultades que hay, ¿no? Entonces, la viabilidad económica, yo creo que en el futuro sí que va a haber una viabilidad, pero a día de hoy, complicado todavía. Y cuando planteáis el diseño dentro de las organizaciones que trabajan en diseño social, ¿lo planteáis como una metodología o como una planificación? Es que mira, no hay organizaciones que trabajen en diseño social, por lo menos que yo conozca. Hay grupos, hay colectivos, hay diseñadores, hay estudios de diseño que trabajan para el ámbito social. En Inglaterra tienes Team Public, por ejemplo, que ha trabajado para diseño social, ¿no? O los de Ask Creates, que ahora son Future Gov. O sea, no hay organizaciones como tales de diseño social. Hay organizaciones sociales, ONGs, etcétera, que pueden contratar diseñadores o tener diseñadores en sus equipos. De hecho, en el Servicio de Salud de Nueva Zelanda hay equipos de diseñadores dentro para trabajar en temas de diseño de los servicios de atención a los pacientes, ¿no? Que eso para mí también es social, ¿no? Entonces, eso sería por una parte, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ahí dentro desde mi punto de vista? Es un trabajo, de alguna manera, en este tipo de redes de apoyo en proyectos sociales, ¿no? Por ejemplo, si yo la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, en el barrio de la Mina, ¿no? En Barcelona, estaban en un proyecto de intervención socioeducativa y sociolaboral con un colectivo de chicas y entonces ¿cuál era mi trabajo allí? Bueno, mi colaboración allí era aplicar herramientas del diseño, herramientas creativas del diseño, en los proyectos que hacían. Por ejemplo, si las educadoras sociales necesitaban localizar la red familiar y personal de las chicas, porque digamos, el triunfo de su inserción sociolaboral pasaba por la implicación de sus familias, ¿no? Si necesitaban conocer cuáles eran las redes sociales que tenían establecidas, quienes les apoyaban en su familia, yo preparaba un tipo de ejercicio para poder utilizarlo con la supervisión de los educadores y educadoras sociales, ¿no? Para poder utilizarlo para conseguir los objetivos que tenían ellas ahí, ¿no? Conseguir información o en un momento determinado trazar ese mapa o, por ejemplo, trabajar las habilidades sociales de esas personas, ¿no? Hacer, por ejemplo, que tomen una conciencia de cuál es el impacto de si ellas consiguen trabajo, qué impacto puede haber en su familia, en su barrio, etcétera. No sé si lo he explicado bien. Yo tenía ahí una tarea auxiliar. Entonces, muchas veces en diseño social, no en todo tipo de proyectos, porque como ha dicho María, hay muchas maneras de entenderlo, hay unos más activistas, etcétera. En cierto tipo de proyectos eres como un elemento de apoyo en acciones, por ejemplo, de intervención social, ¿no? O puede ser
en un proyecto, por ejemplo, de mejora, de lo que decía antes Isabel, ¿no? De la tecnología, pues la brecha digital en un proyecto hay casos, ¿no? Por ejemplo, en la Rovira Virgilis hizo un proyecto también que curiosamente se trataba de crear una plataforma para personas con enfermedades crónicas, y ahí había antropólogos, sociólogos y programadores, y no había diseñadores, ¿no? Y ahí tendrían que estar los diseñadores. Y entonces, en ese proyecto que tenía una financiación europea con mucho dinero, pues ahí podía haber perfectamente un equipo de diseñadores trabajando. Y entonces ahí tendrían una función diferente, ¿no? Que sería el desarrollo de todas las plataformas a través del codiseño con esas personas, o a través, por ejemplo, del diseño centrado en la persona, porque hay también diferentes metodologías. Entonces, ¿cómo entiendo yo esto? Muchas veces como una metodología, como unas herramientas metodológicas, ¿no? Que como estábamos hablando antes, a veces dan lugar a productos determinados, porque también el diseño social tiene también esto, ¿no? Para colectivos que necesitan, como ha enseñado las cucharas María, ¿no? Pero es una línea, luego hay otras líneas, ¿no? No sé si te sirve esta respuesta. Sí, estaba perfecto, gracias Raquel. Gracias. Aquí. Bueno, tendríamos que ir terminando. Ha sido muy interesante. Estoy pensando que en la Fundación Historia del Diseño tendremos que cambiar la definición de diseño que tenemos en el home, ¿no? Porque nos estamos quedando anticuados. Aunque yo recuerdo cuando era joven que estudiábamos metodología y definiciones de diseño que se puede rescatar mucho material, ¿no? De épocas que quizás se han olvidado mucho, pero que hicieron aportaciones que luego con el tema del liberalismo económico y la idea del design for profit se olvidaron, ¿no? No sé, yo tengo tochos de metodología, ¿no? Entonces, ¿qué aporta el diseño, aparte de hacer objetos bonitos, a cualquier problema social? Aporta la metodología, ¿no? La verdad es que el diseño tiene, según qué contextos, tiene muy mala prensa. Nosotros este año hemos hecho en noviembre un congreso sobre diseño y turismo, que, bueno, intentamos dar una perspectiva histórico-crítica al fenómeno del turismo. Y nos costó hacer entender la orientación porque se creían que éramos un congreso de marketing, ¿no? Entonces había gente que nos enviaba resúmenes muy bien preparados desde la perspectiva del marketing, y teníamos que decirles, no, es que nosotros no vamos de marketing, ¿no? Entonces, y nos cuesta de entender porque la verdad es que tenemos mala prensa, ¿eh? La gente se cree que solo servimos para hacer objetos bonitos que se venden en unas tiendas muy sofisticadas, ¿no? Entonces, quitarnos esta mala prensa de encima costará. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que terminar. Muchísimas gracias a vosotras. Decíamos de no terminar a las 9, pero hemos terminado a las 9 igualmente. Muchísimas gracias, ha sido sumamente interesante, muy revelador, y esperamos disponer de materiales próximamente, y también que estamos abiertos a organizar no sé, seminarios o algunas cosas sobre este concepto que me parece sumamente. Quizá vosotros que ya trabajáis desde hace tiempo no os parece tan innovador, pero lo es. En el sentido que rompe con una tradición muy consolidada, que es el del la tradición del formalismo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Queréis decir algo más? Nada, gracias a vosotras y bueno, y a seguir con esto. Vale. Muchísimas gracias y todos por escucharnos. Adiós. Gracias y abrazos a todo el mundo. Cuidaos mucho. Adeu.